Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто не невестная, Царице Мати Деву, руно все покрывающее. Bien, hoy nos acompaña nuevamente el padre Dionisio del Monasterio de la Transfiguración del Señor, ubicado en la localidad de Pigüé, de rito bizantino. Dionisio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Eugenio? ¿Qué tal? Toda la audiencia. Otra vez, siguiendo nuestra serie que recibís tan gentilmente, tan generosamente en tu canal. En este caso, hoy vamos a hablar de la iglesia, vamos a tener la tercera entrega y vamos a hacer hincapié en otros aspectos constitutivos de cuando decimos iglesia, de qué estamos hablando. Bueno, Por favor. recuerdo que la vez pasada habíamos hablado de las 4 notas constitutivas de la iglesia. Y esto quiero hacer una pequeña aclaración, porque en algún comentario me hacían sugerencias de otras notas más. Por ejemplo, me preguntaban si, a ver, la iglesia otra nota es que está enseguida. Entonces, ahí es donde uno de esas preguntas ve qué cosa no. Cuando hablamos de notas constitutivas de la iglesia, estamos hablando de aquellas podemos decir, aquellos términos que definen el ser, la esencia de la iglesia, en lo que es el magisterio, en la enseñanza común, cómo ha sido consignado en los concilios. Entonces, es verdad que la iglesia la podemos desplegar en muchos aspectos, pero cuando hablamos de esas 4, una santa, católica y apostólica, con sentidos precisos, no como utilizamos la palabra en general, sino que es un sentido teológico muy preciso. Entonces, no tenemos la oportunidad de hacer una lista de acuerdo a nuestra experiencia. Es verdad que la iglesia es perseguida, pero no es una nota constitutiva. Puede serlo o no. Pero, sin embargo, cuando hablamos de eso, de notas constitutivas, las podemos encontrar explicadas en el Catecismo de la Iglesia Católica, explicadas ya como están puestas en el Concilio Primero de Constantinopla en el año 380. Y acá voy a hacer una subaclaración. Cuando la iglesia consigna algo, no es porque se le acaba de ocurrir. Encontramos muchísima gente, muchísimos cristianos, católicos, que han escuchado podemos decir, mucha desvalorización a la etapa en la cual la iglesia se va transformando de esa minoría perseguida a la iglesia del imperio. Hay, podemos decir, una alabanza romántica, no romántico en este sentido de, digamos así, de mirar las cosas no de una manera realista, sino con aguafuertes, digamos así, idealistas, que no es real, en lo cual, como si antes del concilio de Nicea, 325, o antes del concilio de Primero de Constantinopla, 381, son dos puntos clave de nuestra historia, como si las cosas hubieran sido antes genuinas y después una iglesia corrompida, ¿cómo se dice?, desfigurada por la institución imperial romana. Eso es falso. Primero es contrario a la fe, porque establece que la iglesia no es lo que vamos a hablar hoy, es decir, un don de Dios, fruto del Espíritu Santo, en qué cosas se nota, en qué cosas son, sino que es una institución puramente humana, cuya esencia se puede pervertir de acuerdo a quien gobierne, y no de que Dios es fiel a sus promesas. Poner en tela de juicio eso implica el desconocimiento de la naturaleza de la iglesia y de la promesa del Señor. Por eso, cuando nos encontremos que el concilio de Nicea o el de Constantinopla o la etapa imperial se nos atraganta en nuestra comprensión, que hay algo, eso significa que tenemos que estudiar más, para entender que lo que se consigna en un concilio no es una invención en el sentido moderno, una
cosa peregrina, sino que consigna aquello que desde antiguo es tenido por todo el conjunto de esta iglesia. Y acá vamos a entrar en la primera característica vital de la iglesia, que tenemos la iglesia como plíroma. Plíroma, esa misma palabra en Occidente se suele decir pleroma, pero en Oriente decimos, en griego decimos plíroma, que significa plenitud. Cuando se habla del apóstol San Pablo numerosas veces, sobre todo él, habla de esta edificación del cuerpo de la iglesia sea toda la plenitud. Cuando está hablando de esto, tiene en mente este plíroma, que muchas veces pasa desapercibido para nosotros. Y tenemos que comprender en su justa medida. En primer lugar, surge de lo que el mismo Señor nos está diciendo en el Evangelio de San Juan. Por esto. En el Evangelio de San Juan encontramos sobre todo en el capítulo 14 en adelante, que es cuando el Señor está celebrando la mística cena, está haciendo el ritual de la Pascua, está instituyendo la Eucaristía en este sentido ritual, porque Él la consuma con su muerte, que instituye este sentido ritual de la Eucaristía. Ahí empieza a hablar y les empieza a explicar que su misión, su partida, será seguida por el envío del Espíritu Santo. Y va estableciendo cosas muy claras de para qué está, quién es y para qué está este Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros no tomamos claramente en qué consiste el Espíritu Santo, no tenemos una comprensión de la Iglesia de acuerdo a la misma Iglesia. Recordemos que lo que llamamos Sagrada Escritura, la Biblia, en primer lugar, esto para pesar de aquellos que no forman de la Iglesia, parte de la Iglesia Apostólica, que son grupos de cristianos, es algo sancionado por la misma Iglesia. Lo que llega a ser palabra de Dios es porque la Iglesia dice, esta es palabra de Dios. Reconoce que eso que está considerado es un testimonio fiel de lo que inspiró el Espíritu. Es así como tenemos la Biblia, no la tenemos de otra manera. Por lo tanto, la misma existencia de la Biblia, no hay una Biblia antes que la Iglesia. Podemos decir que así como en el seno de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, se formó, fue plasmado el Verbo de Dios en su vientre, tomado de su carne, pero portador de Dios, Dios hecho hombre. De la misma manera, en el seno de la Iglesia, que es cuerpo de Cristo, se hace y toma carne de la misma sustancia humana. La palabra de Dios escrita con la misma tinta que se escribe cualquier cosa y con el mismo papel. Sin embargo, contiene a Dios que se manifiesta. Es aquello que nos ha revelado para alcanzar la salvación. Lo cual eso va después para otro charla. Entonces, leemos en efecto en el Santo Evangelio. Dice, cuando venga, tengo mucho tengo todavía que decir, dice el Señor consignado en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13, dice, antes, mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Es decir, el Señor les dice, todavía no. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. ¿Sí? Esa compleción, ese plíroma, esa también teleótita, ¿sí? Esa teleótita, esa plenitud, también esa palabra se conoce como perfección. Cuando el Señor dice ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Y si vamos a tratar de, explícame qué es eso, vamos a darnos cuenta que no tenemos idea de lo que está. Porque la perfección del Padre Celestial, del cual brota todo lo que es, y me diga el Señor que tengo que ser perfecto como Él, ahí evidentemente hay una parte que me perdí. ¿De qué está hablando el Señor? Esto que está diciendo, en primer lugar, requiere de la misma acción del Espíritu. Por lo cual tenemos esto, no podemos entender ni entender espiritualmente la Iglesia sin el Espíritu Santo. Y ahí tenemos la raíz de muchos de los problemas que tenemos cuando transformamos la Iglesia en algo puramente humano. Ya sea para, para instrumentar las cosas que están en la Iglesia con un fin que no es de Dios,
ya sea por una cuestión personal, también de soberbia, de tomar las cosas de un sentido puramente humano. Y ahí tenemos que el Señor nos ha advertido que tengamos cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de los saduceos. La iglesia instrumentada como un poder, como una facultad, una exusía, se dice en griego. O la iglesia instrumentada como un saber que me permite, podemos decir, ir por encima de los demás y ponerme por fuera de la misericordia de Dios. Los demás que tengan misericordia, y yo cumplo con la ley y me salvo. Y eso el Señor nos lo previene. Y el remedio para ambas levaduras es el Espíritu Santo. Que es alguien y nos dice, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es un atributo suelto, sino que es un alguien que es enviado desde el Padre, que viene sobre este pequeño grupo, esta eclesía, estos convocados, estos elegidos, para portar la salvación a los cuatro confines de la tierra, tal como está consignado en el Evangelio de San Mateo, hasta el final, capítulo 28, y bien enseñada a toda la gente. Entonces, el Señor nos está dando esto, pero necesitamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos es dado, digamos así, del Espíritu Santo podemos ver la finalidad, el propósito de la venida del Señor. No es puramente la fe algo, una idea a la que adherimos, sino una realidad de la cual formamos parte. No, es verdad que desde un punto de vista humano, pues nuestros hermanos en la fe también son seres humanos. Sin embargo, aquello que nos habilita para llamar a Dios Abba, es decir, papá, decir padre, es el Espíritu. ¿Y cómo recibimos el Espíritu? Lo recibimos junto con el Padre y el Hijo, en primer lugar en el bautismo. Por eso, antes de comprender este plíroma que implica la iglesia, yo estoy en la iglesia para alcanzar esta plenitud, esta perfección, está dada ya en el bautismo. El bautismo, por un lado, requiere de mi cooperación, pues si yo no soy, digamos, puedo recibirlo de niño, es verdad, pero en algún punto, para poder ser parte de la gracia y de la fuerza que trae, tengo que asumirlo personalmente, es decir, por medio de aceptar en mi intelecto, con mi voluntad, ejercitar con mi libertad, elevada por la gracia de Dios, aquello que es, podemos decir, obra de justicia. Seguir al Señor. El que quiera seguirme, cargue su cruz, camine detrás de mí, ponga sus pies en donde yo los cruce. Vemos aquí siempre el Señor Jesús como Señor. La primera cosa que puede hacernos de obstáculo es tener una comprensión sesgada de Jesús. Esa es la primera cosa que podemos decir aborta el crecimiento de este ser número. Porque el Señor es siempre más. Y Él ha dado la vida por nosotros. Está vivo, resucitado. Ha formado la iglesia, envió al Espíritu Santo. Y es a quien es Él el centro de todo este camino hacia el Padre. Si por algún caso tomamos al Señor o la iglesia o la fe como una estampilla, como una calcomanía, algo para mostrar a los demás, algo que simplemente me diferencia
de los demás, o me habilita para actuar, pero no tengo una relación con él. No tengo un pacto con él, no estoy realmente asumiendo todas esas consecuencias del bautismo. Entonces, ahí tenemos un gran obstáculo para que se realice en nosotros esa plenitud que solo el Espíritu puede hacer, cuyo comienzo es la fe y cuyo fin es la caridad. Entonces, vemos que crece todo de una manera orgánica y que nuestro bautismo es, digamos así, es el modo en el cual se actualiza esta llamada a una perfección, a una plenitud, a algo que nuestra mente no conoce. En primer lugar, le creemos a Dios. Le creemos que esta plenitud que viene del Espíritu Santo no se nos propone como una meta concreta que podemos manejar, sino que como todo lo que vive de él es un regalo. ¿En qué consiste este camino que está delante de nosotros y que nos separa del Padre? ¿Cómo es que vamos a llegar delante de él? Entonces, por una parte, ser iglesia, por eso cuando hablamos de la iglesia, no solamente hablamos de los demás, de la historia, sino que hablamos de nosotros mismos. Entonces, cuando vemos la iglesia, hemos de contemplar que es el espacio teológico, sacramental, humano, en el cual se hace verdad esto que el Señor nos ha prometido. Y que también nos da todo un mandamiento, ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Pero yo no puedo, yo trato de cumplir, pero tropiezo, pero caigo. Es un fin que viene dado de arriba. No es un fruto de nuestras acciones, sino que es una correspondencia con una invitación de Dios. Ahora, yo al Señor no lo puedo acercar si no lo conozco. Dice en otro pasaje el Señor que las ovejas conocen la voz del pastor, o mejor dicho, el silbido del pastor. En muchos lugares, por ejemplo en Oriente, con pequeñas majadas de ovejas, juntan todas las ovejas y cuando hay que llevarlas, cada pastor viene con un silbido, llama a sus ovejas. Las ovejas conocen el silbido de su pastor, saben dónde está su pastor. Y ese silbido del pastor es la voz del Espíritu Santo que en nosotros nos habilita para decir Abba, su Padre, y escuchar y caminar en obediencia detrás de Jesús, el que haya realizado esta epopeya de la cruz, de la muerte y la resurrección. Es verdad que las cosas de la fe se entienden teniendo fe. Una persona que no la tiene puede sentirse movida desde fuera, pero hay cosas que no las puede comprender. De manera que es natural que esto que estamos diciendo sea básicamente incomprensible si Dios no está ayudando desde dentro de nosotros. Y ahí es donde vamos a pasar a otro detalle más, a otra característica que debemos hablar de la iglesia, que es la iglesia como paradoja. Es decir, la iglesia como transmisión. La iglesia es algo dado, es algo que viene en su ser dado, es algo transmitido, es algo que, podemos decir, se desplaza a lo largo del tiempo con la acción del Espíritu. Permanece idéntica a sí misma, porque si no, no sería la iglesia de Cristo. Permanece idéntica a sí misma, en la cual somos injertados, confirmados por medio del bautismo, y ahí es donde comienza una nueva vida, tal como lo dice, por ejemplo, en este caso del apóstol San Pablo, la primera epístola a los Corintios, dice en el capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que se da por vosotros, hacer esto en recuerdo mío, y así lo que sigue. Él pone no un recuerdo que personalmente le dio Jesús, sino que transmite la memoria de la iglesia en la que fue engendrado. Por lo tanto, esa paradoxis, esta transmisión, también suele traducirse como traditio, tradición, pero a veces esa palabra está un poco contaminada, hay que recomponerla para entender, cuando hablamos de paradoxis, de qué estamos hablando. Esta transmisión
como en el caso de San Pablo, que él dice, soy como fruto de un aborto, nací a destiempo. Sin embargo, él fue instruido 3 años en Arabia, que se retiró con los discípulos, y ahí completó su formación como cristiano, en la cual recibió de la iglesia el testimonio de aquello que había sucedido. De esta manera, los cristianos tenemos un don que ha de crecer en la medida que nos abrimos a esa plenitud de la iglesia, pero la hacemos propia, dejamos que se transmita a través de nosotros, se difunda a través de nosotros, esto que hemos recibido es llamado herencia apostólica, transmisión, sagrada tradición. Hay muchas maneras de decir lo mismo. Es esta corriente de vida que por un lado se desplaza a lo largo del tiempo y por el otro es fruto de la irradiación del Espíritu Santo por Santo en el cuerpo de la iglesia. Así como el sol ilumina el planeta Tierra, lo debemos tirar así, y vemos siempre de un lado luminoso, podemos decir que la iglesia es eso. Es la parte de la humanidad iluminada por el sol del Espíritu. No abarca toda la vez. Es un signo encaminado a la salvación de todos, a la redención de todo el universo. No hay que estar tensos o mal, porque otros tengan una fe diferente, una búsqueda, una religión, o lo que fuera, o no crean, o nieguen a Cristo, porque el Señor dice, yo ya he vencido al mundo. La victoria del Señor es la victoria del amor, es la victoria de la misericordia, es la victoria de la restauración, de la retransformación del mundo. Está encaminado a una plenitud que no solamente incluye a los seres humanos que creemos en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y profesamos a Cristo venido en la carne, verdadero Dios y verdadero hombre, sino que por medio de ellos, dice el apóstol, dice, vosotros sois primicias del Espíritu. Es la primera parte donde se empieza a ver la nueva creación. Por lo tanto, esta transmisión de la cual somos parte en la iglesia no está limitada a, digamos, a puramente son nociones que tenemos que aprender en un capítulo. A veces podemos equivocarnos de que la fe es puramente algo digno de estudio. Fulanito estudió teología, entonces sabe teología. No exactamente, ¿sí? Es decir, que estudiemos los contenidos de la fe, claro que ayuda, pero a veces puede ser un obstáculo para creer de que tenemos a Dios agarrado de nuestras manos porque conocemos lo que ha sido transmitido en la iglesia. Y a Dios no se lo tiene de las manos. Él nos ha dado la vida, estamos en sus manos, caminamos con la docilidad del Espíritu, creyendo en Él y por consiguiente creyendo en la iglesia. Creemos que la salvación que Dios trae es real, por lo tanto sus promesas, Él es fiel a sus promesas. Y Él ha establecido el reino de los cielos ya en la tierra. Es verdad que uno ve el lodo de lo humano, pero es lo humano lo que viene a salvar. Es como si uno fuera a un hospital y dijera, pero ¿cómo puede ser? Acá todos los que vienen están enfermos. Por lo tanto, la salud no existe. Y aquellos que ya están curados no están en el hospital. Por lo tanto, los médicos no saben nada. Cuando es exactamente al revés. Uno va al hospital porque está enfermo y uno deja de estar con el médico cuando ya recuperó la salud. Por lo tanto, no es en la iglesia donde uno va a ver al hombre pleno, desplegado en toda su capacidad, sino que eso va a ser en el reino de Dios. Es donde Dios pone a aquellos que atesoran su postura. Lo cual no es un antropomorfismo decadente, sino que es fruto del hecho de que Dios se hizo hombre, asumió una naturaleza humana completa, una persona divina en toda naturaleza. Y la iglesia lleva un largo camino para expresarlo en estas palabras. Y ese camino es esa paradosis, la transmisión constante a lo largo del tiempo y como manifestación constante de Dios que se da sobre el cuerpo de la iglesia. Por lo tanto, tenemos estas dos características que por supuesto dan para profundizar más, pero creo que dan como un disparador para otras